Nunca imaginé que mi propia familia podría ocultarme algo tan grave. Todo comenzó una noche que cambió mi vida para siempre en Madrid. La llamé a ella, mi novia, después de un día agotador, y jamás pensé que esa conversación se convertiría en el inicio de una cadena de secretos y traiciones que me marcarían para siempre. Si quieres seguir mi historia hasta el final, suscríbete y comenta desde qué ciudad me estás leyendo. Siempre he sido sensible, demasiado quizás. Esa noche estaba emocionado por verla, pero también nervioso. La rutina de nuestras citas se había vuelto algo especial, pequeñas cenas, charlas interminables y momentos de intimidad que creía sinceros. Sin embargo, esa noche algo cambió. Después de estar juntos, y justo cuando pensaba que todo estaba bien, escuché sus palabras. Llora después del sexo, qué perdedor tan patético. Se rió delante de mí, y no solo eso, había otras personas en la habitación, amigos que hasta entonces consideraba neutrales. Sentí como si el mundo entero se hubiera puesto en mi contra en un instante. La humillación me atravesó como un cuchillo frío, y no solo me dolió, sino que me hizo cuestionar todo lo que creía sobre mí mismo y sobre quienes me rodeaban. Intenté mantener la calma, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. La vergüenza me hizo huir de esa casa, caminando sin rumbo por las calles de Madrid en plena madrugada. Las luces de la ciudad parecían burlarse de mí, reflejando cada inseguridad que había intentado esconder toda mi vida. Esa noche, mientras caminaba por la Gran Vía vacía, recordé un secreto que me habían contado hace años, pero que siempre había querido ignorar. La historia de mi familia estaba marcada por traiciones, pérdidas y misterios que nadie quería discutir. Y ahora, frente a esta humillación, entendí que no podía seguir huyendo. Tenía que buscar la verdad, aunque eso significara enfrentarme a la parte más oscura de mi propia sangre. Al día siguiente, después de pasar la noche en un banco del Parque Retiro, decidí que no podía quedarme en Madrid sin respuestas. Tenía que salir, explorar mis raíces y entender por qué mi familia podía ser capaz de tanto engaño. No sabía por dónde empezar, pero sentí una mezcla de miedo y determinación que me impulsó a buscar un nuevo rumbo. Lo que no sabía era que esa decisión me llevaría a descubrir secretos que cambiarían mi vida para siempre. La confianza que alguna vez puse en mi familia y en quienes creía amigos se desmoronaría, y la persona que soy hoy comenzó a formarse en medio de la soledad, la traición y un dolor que parecía no tener fin. Al final de ese día, mientras me sentaba frente al río Manzanares, con el agua reflejando un cielo que prometía lluvia, tomé la primera decisión que definiría mi vida. Debía irme de Madrid temporalmente, dejar atrás lo conocido y adentrarme en un viaje incierto hacia Valencia, donde esperaba encontrar respuestas y quizás un poco de paz. Pero lo que nadie me dijo es que la paz que buscaba no existía, al menos no sin antes enfrentarme a los fantasmas de mi pasado. Llegué a Valencia con una mochila llena de ropa y recuerdos, y con el corazón cargado de miedo y esperanza a partes iguales. La ciudad me parecía enorme, desconocida, y cada calle empedrada me recordaba lo lejos que estaba de todo lo que conocía. Mis primeros días fueron un caos, hoteles baratos, noches interminables sin dormir, y trabajos temporales que apenas cubrían lo básico. Pero necesitaba empezar de nuevo, reconstruirme, aunque fuera un pedazo a la vez. Fue en una pequeña cafetería en Ruzafa donde conocí a Marta. Ella era dulce, con una sonrisa que parecía iluminar hasta los rincones más oscuros de la vida de alguien. Me ofreció trabajo en su café y, con el tiempo, empezó a escuchármelo todo, mis inseguridades, mis miedos, incluso los secretos que aún guardaba sobre mi familia. Por primera vez en semanas, sentí que podía confiar en alguien. Las primeras semanas fueron suaves. Cada tarde, después de cerrar el café, caminábamos por las calles llenas de naranjos y farolas antiguas, hablando de nuestras vidas, de sueños pequeños y de cosas grandes que nadie se atreve a confesar. Por un momento, sentí que podía dejar atrás el dolor de Madrid, incluso olvidar, aunque fuera temporalmente, las burlas de mi exnovia y la traición que sentí. Pero la vida no da tregua tan fácilmente. Una tarde, mientras Marta estaba ocupada, recibí un mensaje inesperado. Era de alguien que decía conocer mi pasado, alguien que me advertía que no debía confiar en nadie, ni siquiera en ella. Sentí como un escalofrío recorría mi espalda. Podría haber personas que aún buscaban controlarme, que querían asegurarse de que nunca descubriera la verdad sobre mi familia. Ese mismo día,
Mientras volvía a casa con la cabeza llena de dudas, descubrí que alguien había estado revisando mis cosas en el apartamento. Nada parecía faltar, pero la sensación de invasión fue suficiente para romper la confianza que estaba empezando a formar. Me di cuenta de que, aunque Marta parecía sincera, el mundo a mi alrededor estaba lleno de traiciones y engaños que yo no podía controlar. Aprendí algo crucial en esos momentos: debía confiar solo en mí mismo. Por más que quisiera abrir mi corazón, el dolor del pasado me había enseñado que la confianza podía ser un lujo peligroso. Y aún así, no podía renunciar a la esperanza de encontrar a alguien en quien apoyarme de verdad. Durante los meses siguientes, Valencia se convirtió en mi refugio temporal, pero también en un recordatorio constante de que no podía quedarme estático. Cada calle que recorría me recordaba que mi vida estaba en movimiento, que cada decisión podía acercarme o alejarme de la verdad que buscaba. Marta seguía siendo un apoyo, pero mi instinto me decía que debía mantener la guardia alta, porque la historia de mi familia tenía más capas de lo que podía imaginar. Un día, mientras caminábamos por los jardines del Turia, Marta me tomó de la mano y me dijo: «No importa lo que haya pasado, aquí tienes un lugar donde ser tú mismo». Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente me comprendía. Sin embargo, en lo profundo de mi mente, la advertencia del mensaje anónimo seguía resonando, recordándome que la tranquilidad nunca dura para alguien con mi historia. Mi vida en Valencia me enseñó dos cosas: la importancia de la resiliencia y la necesidad de mantener los ojos abiertos, incluso frente a la amabilidad aparente. Aunque había encontrado una conexión verdadera, también entendí que la traición podía surgir de lugares inesperados. Aprender a equilibrar la esperanza con la prudencia sería esencial para lo que vendría después. Y lo que vendría no sería simple. Porque justo cuando empecé a sentirme un poco más seguro, un nuevo misterio sobre mi pasado apareció, y con él, la certeza de que nada era casualidad. Alguien estaba observando, alguien sabía más de lo que yo podía imaginar, y mis próximos pasos tendrían que ser cuidadosos, calculados y valientes. Llegar a Sevilla fue como entrar en otra dimensión de mi vida. Las calles empedradas, el aroma a azahar y el murmullo del Guadalquivir me hicieron sentir que estaba en un lugar donde todo era posible, pero también donde los secretos podían acechar detrás de cada esquina. No tardó en aparecer alguien que cambiaría mi percepción de la historia de mi familia, un hombre mayor llamado Antonio, que decía conocer detalles que yo jamás había escuchado. Me entregó una carta antigua, escrita con una caligrafía elegante y precisa, y me pidió que la leyera solo cuando estuviera solo. Esa carta estaba llena de insinuaciones y fragmentos de mi pasado familiar que jamás me habían contado. Hablaba de traiciones, de alianzas ocultas y de decisiones tomadas por personas cercanas a mí que habían marcado la vida de mi familia de forma irreversible. Cada línea que leía era como si un velo se levantara ante mis ojos, mostrando un panorama que no quería reconocer. Había sido manipulado desde siempre, y muchas de las personas que creía amigas o familiares eran parte de un juego que yo aún no entendía. Al principio pensé que Antonio era confiable, pero algo en su mirada me generaba duda. ¿Era él parte de la verdad, o alguien más que quería guiarme hacia un destino incierto? Cada día que pasaba en Sevilla, sentía como el pasado me alcanzaba, recordándome que no podía escapar de lo que estaba oculto bajo la superficie de mi vida. Mientras investigaba, alguien intentó impedir que siguiera avanzando. Recibí mensajes anónimos, llamadas extrañas, y hasta una amenaza velada frente a mi apartamento. Esa persona quería que dejara de buscar, que aceptara una versión simplificada de la realidad, pero algo dentro de mí me decía que rendirme no era una opción. Cada pista que encontraba me acercaba más a un descubrimiento que podría cambiarlo todo. Desde fotografías antiguas hasta registros familiares que nunca había visto, todo apuntaba a que había un entramado de secretos que involucraba a varias generaciones de mi familia. Y lo más perturbador, el daño que me habían causado a mí no era un accidente ni un capricho, sino una consecuencia de decisiones cuidadosamente planeadas. El miedo se convirtió en mi compañero constante. Sabía que estaba jugando con fuego, que cada paso que daba podía tener consecuencias que no podía prever. Pero la necesidad de entender mi pasado era más fuerte que cualquier temor. Si quería reconstruir mi vida, tenía que enfrentar estas verdades, aunque fueran dolorosas y desestabilizadoras. En medio de esta búsqueda, también aprendí a leer entre líneas, a detectar las intenciones ocultas y a no aceptar nada al pie de la letra.
Sevilla, con su historia y su misterio, se convirtió en un escenario perfecto para enfrentarme a la complejidad de mi familia y al laberinto de traiciones que me rodeaba. Esa carta, Antonio y las amenazas externas me enseñaron algo vital: la verdad no siempre llega sola. A veces hay que buscarla, enfrentarla y soportar el peso que trae consigo. Pero también me dieron un impulso para seguir adelante, un recordatorio de que mi vida no podía estar definida por la humillación del pasado ni por los secretos que me habían ocultado. Tras semanas en Sevilla sintiéndome más cerca de entender mi pasado, encontré un refugio temporal que parecía darme un respiro. Era un pequeño piso alquilado en Triana, con vistas al río Guadalquivir, y por primera vez en meses sentí que podía respirar, que había un lugar en el mundo donde podía sentirme seguro. Trabajaba en una librería cercana y cada tarde caminaba por los callejones llenos de azulejos, sintiendo la historia de la ciudad entre mis dedos. Allí conocí a Clara, una vecina que se convirtió en un apoyo inesperado. Me escuchaba sin juzgar, compartía cafés mientras comentábamos libros y, poco a poco, comencé a pensar que no todo en la vida era traición y desilusión. Parecía que la estabilidad emocional que tanto había buscado finalmente estaba al alcance de mi mano. Pero como la vida tiene la costumbre de recordarnos nuestra fragilidad, esa tranquilidad se desmoronó en un instante. Una tarde, al volver del trabajo, encontré el piso vacío, las puertas abiertas y mis pertenencias revueltas. Al principio pensé que era un robo común, pero pronto comprendí que había algo más. Alguien sabía demasiado sobre mí, sobre mi búsqueda, y había decidido que no podía continuar en ese lugar. Sentí un vacío tan grande que el aire parecía escapar de mis pulmones. La traición, el miedo y la soledad me golpearon con fuerza. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras me sentaba en el borde del río, mirando el agua oscura y turbulenta, preguntándome si alguna vez podría confiar en alguien o encontrar un lugar donde realmente perteneciera. En medio de ese dolor, la culpa comenzó a corroerme. ¿Habría hecho algo que provocara esta pérdida? ¿Habría confiado demasiado pronto? Cada recuerdo de la carta de Antonio, cada mensaje anónimo, cada advertencia que había recibido me invadía como un torbellino, y la sensación de impotencia era casi insoportable. Pero en ese momento de absoluta desolación, algo dentro de mí despertó. Un deseo intenso y urgente de descubrir toda la verdad sobre mi familia, de entender por qué tantas personas habían conspirado a mi alrededor, surgió como una llama en medio de la oscuridad. Comprendí que no podía permitirme rendirme. La vida me había enseñado, a través de pérdidas y traiciones, que la verdad siempre exige un precio, y yo estaba dispuesto a pagarlo. Empecé a reunir pistas de nuevo, fotos antiguas, conversaciones que había grabado, registros de la familia que aún conservaba. Todo se convirtió en un rompecabezas que debía armar. Cada pieza me acercaba más a entender la magnitud de los secretos que me habían ocultado, pero también me mostraba la profundidad de las traiciones. Durante esas semanas, aprendí a escuchar mi instinto, a desconfiar de las apariencias y a valorar cada pequeño apoyo que surgía en mi camino. La tristeza y la rabia se mezclaban en una sensación constante de urgencia. No podía perder tiempo lamentándome, porque la vida me exigía actuar, buscar, descubrir y, sobre todo, sobrevivir emocionalmente. A pesar del dolor, sentí que algo dentro de mí cambiaba, la vulnerabilidad comenzaba a transformarse en fuerza y la desesperación en determinación. Sabía que la historia de mi familia, con todos sus secretos y traiciones, iba a enfrentarse conmigo tarde o temprano. Y yo debía estar listo. Cuando crees que has tocado fondo, la vida te sorprende. En mi caso, justo después de la tragedia en Sevilla, conocí a Daniel. Lo encontré por casualidad en una biblioteca antigua del centro de la ciudad, revisando libros que yo mismo había buscado para investigar mi historia familiar. Era un hombre de mediana edad, con mirada intensa y sonrisa calmada, y algo en él me hizo sentir que podía confiar, aunque mi instinto me decía que debía ser precavido. Daniel compartía una misión similar a la mía: desentrañar secretos que habían permanecido ocultos durante décadas en varias familias de la ciudad. No hablaba mucho de sí mismo, pero sus palabras transmitían conocimiento y experiencia. Poco a poco, comenzó a enseñarme a observar, a analizar y a no dejarme engañar por apariencias. Con él aprendí que la verdad siempre se esconde detrás de capas de mentiras y que cada aliado puede ser una clave, pero también un riesgo. Sin embargo, justo cuando empezaba a sentir que podía avanzar, apareció Luis,
un rival inesperado. Desde el primer momento, su presencia me incomodó, demasiado seguro, demasiado cercano a quienes me rodeaban y con una manera de observar que me recordaba demasiado a mi familia. Con el tiempo, descubrí que Luis tenía conexiones directas con el antagonista principal de mi historia, la figura que había causado la tragedia inicial en mi vida. Cada encuentro con Luis era un juego de tensión. Me provocaba sin decir una palabra, aparecía en lugares donde yo no esperaba y parecía siempre un paso adelante de mí. Sentí miedo, frustración y rabia, pero también algo más profundo, la certeza de que no podía permitirme distraerme, porque cualquier error podía poner en riesgo no solo mi investigación, sino mi propia seguridad emocional. A la vez, Daniel se convirtió en un verdadero mentor. Me enseñó a mantener la calma ante la provocación de Luis, a usar mi inteligencia emocional para descubrir debilidades y patrones, y a confiar, aunque solo parcialmente, en que podía encontrar aliados genuinos en medio del caos. Su apoyo fue crucial para darme fuerza y claridad, pero también me mostró que, en este mundo de secretos familiares, nadie es completamente confiable. Mientras tanto, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Descubrí que Luis y el antagonista principal no solo estaban conectados, sino que habían estado manipulando eventos para mantenerme alejado de la verdad. Cada gesto, cada palabra y cada acción de Luis estaba calculada para desviarme, para hacerme sentir inseguro y dependiente. Sin embargo, lejos de intimidarme, esta revelación encendió en mí una determinación feroz. Aprendí a diferenciar entre la ayuda genuina y la manipulación, a leer entre líneas y a anticiparme a las jugadas de quienes buscaban engañarme. Daniel me enseñó que los enemigos no siempre son evidentes, y que los aliados pueden convertirse en lecciones de vida, incluso cuando las circunstancias los ponen en riesgo. Ese periodo fue un punto de inflexión. Por primera vez en meses, sentí que tenía control sobre mi historia, aunque fuera parcial. Había encontrado una conexión valiosa, pero también la confirmación de que los secretos familiares no se revelan sin costos. Cada paso que daba hacia la verdad me acercaba más a enfrentar al antagonista principal, y me preparaba para los sacrificios y desafíos que vendrían. Mientras caminaba por las calles de Sevilla con Daniel, planificando nuestro siguiente movimiento, comprendí algo vital: la vida me estaba enseñando a ser resiliente, a confiar con cautela y a mantener la determinación a pesar de la traición y el miedo. El juego estaba lejos de terminar, y la línea entre aliados y enemigos se volvía cada vez más difusa. Nunca imaginé que una sola noche podría cambiar tanto mi percepción del mundo. Después de semanas investigando con Daniel, finalmente encontramos una pista crucial, un antiguo diario de mi familia que parecía contener información directa sobre la tragedia que había marcado mi vida. Cada página estaba escrita con cuidado, con detalles que revelaban alianzas, traiciones y decisiones que afectaron a varias generaciones. Pero descubrir ese diario no fue fácil. Mientras lo examinábamos en la biblioteca de Sevilla, recibimos un aviso inesperado: alguien nos estaba siguiendo. Sentí como la adrenalina se apoderaba de mí, cada sonido, cada sombra se convertía en una amenaza. No era solo miedo, era la sensación de que toda mi vida podría desmoronarse si este secreto caía en manos equivocadas. Fue entonces cuando Clara, mi vecina y amiga de confianza, decidió intervenir. Había sentido mi ansiedad durante días y sabía que el diario era vital. En un acto de valentía que jamás olvidaré, se interpuso entre nosotros y la amenaza que se acercaba, logrando distraer al intruso y darnos tiempo para escapar. Su sacrificio no fue en vano, pero el miedo y la gratitud se mezclaron en un nudo en mi garganta. Me di cuenta de algo esencial: la búsqueda de la verdad no es solo intelectual, sino también emocional, a veces peligrosa. Esa noche, mientras caminaba solo por los callejones de Sevilla, comprendí que el dolor y la pérdida me habían cambiado. La persona que era antes, insegura y temerosa, había dado paso a alguien más fuerte, más decidido, alguien capaz de soportar la tensión y la incertidumbre que traen los secretos familiares. Cada paso que daba con el diario en mis manos era un recordatorio de que la verdad exige sacrificios, y que el precio de conocerla puede ser alto. Daniel y yo continuamos nuestra investigación, revisando cada nota, cada carta y cada fotografía que pudiera ofrecernos un panorama más completo. Descubrimos conexiones que nunca había imaginado,
familiares que se habían aliado con personas que yo consideraba enemigos, decisiones tomadas en la sombra y manipulaciones cuidadosamente planeadas. Cada descubrimiento me acercaba más a comprender el motivo detrás de la tragedia inicial, pero también me hacía consciente del poder que tenían sobre mí quienes habían creado este laberinto de secretos. Clara, aunque herida y emocionalmente agotada, me enseñó una lección que jamás olvidaré. El sacrificio puede ser silencioso, y la verdadera valentía no siempre se nota. Ella arriesgó su seguridad por mí sin esperar nada a cambio, y su acto me dio la fuerza para continuar. Aprendí que el apoyo genuino existe, pero es raro y precioso, y que debo valorarlo mientras persigo la verdad. Esa etapa de mi vida me transformó por completo. La vulnerabilidad se convirtió en fuerza, la ansiedad, en determinación, y la soledad, en una lección sobre la importancia de elegir cuidadosamente en quién confiar. Cada secreto revelado me preparaba para los desafíos que vendrían, enseñándome que la vida no da treguas y que los sacrificios que hacemos definen quiénes somos. Pero, aunque me sentía más fuerte, no podía ignorar una sensación persistente. Alguien más estaba moviendo los hilos detrás de escena, alguien cuya influencia alcanzaba cada rincón de mi familia. Esto me llevó a una certeza inquietante. Antes de poder enfrentar la verdad final, tendría que enfrentarme a mi punto más bajo. Nunca imaginé que podría sentirme más derrotado de lo que ya estaba, pero la vida tiene la habilidad de sorprenderte con nuevos abismos justo cuando crees que lo has perdido todo. Después de semanas de investigar, de reconstruir mi fuerza emocional y de confiar en aliados que demostraron su valía, me enfrenté a la traición más profunda. Fui manipulado por alguien que creía incondicionalmente mío. Luis, mi rival, había logrado infiltrarse en mis planes sin que me diera cuenta. Cada paso que di, cada descubrimiento que creí seguro, fue observado y utilizado en mi contra. Fue devastador darme cuenta de que no solo estaba siendo manipulado, sino que mi entorno estaba cuidadosamente controlado por él. La sensación de impotencia me aplastó. Las piezas que había logrado armar se dispersaron y mi confianza en los demás quedó completamente destruida. La traición me llevó a un dilema moral brutal, venganza o perdón. Cada célula de mi cuerpo me gritaba que debía hacer pagar a quienes me habían humillado, engañado y traicionado. Pero algo más profundo dentro de mí cuestionaba si responder al dolor con más dolor realmente traería justicia, o si solo perpetuaría el ciclo de sufrimiento. Durante días caminé por Sevilla con la mente sumida en esta tormenta emocional, sintiendo cómo cada decisión me moldeaba y me confrontaba con mi verdadera esencia. Fue en ese punto más bajo donde entendí algo vital. La fuerza no siempre se mide en reacciones violentas o castigos, sino en la capacidad de mantener la integridad y la claridad, incluso cuando todo parece perdido. Comencé a ver que la verdadera victoria no estaba en destruir a mis enemigos, sino en reconstruir mi vida y mi sentido de identidad, incluso frente a la manipulación y el engaño. Sin embargo, la desesperación seguía siendo intensa. Cada noche sentía que me ahogaba en recuerdos, en imágenes de traiciones pasadas, en humillaciones que creía haber dejado atrás. Las lágrimas que creía secas regresaron con fuerza, recordándome que el dolor no se puede ignorar, solo aprender a atravesarlo. Fue entonces cuando decidí que debía canalizar toda esa emoción hacia algo constructivo, mi preparación para el enfrentamiento decisivo. Comencé a organizar cada evidencia, cada pista y cada fragmento de mi historia familiar, transformando la angustia en estrategia. Aprendí a anticipar los movimientos de Luis, a entender sus motivaciones y, sobre todo, a reconocer los patrones que podrían guiarme hasta el antagonista principal. Cada paso que daba en medio del caos emocional era un paso hacia la claridad y la determinación. A medida que me sumergía en esta preparación, también comprendí que la venganza no era un camino, era una trampa que solo me alejaría de la verdad. La justicia, entendida como enfrentar los errores, las traiciones y los secretos familiares, sería mi única guía. Y esa comprensión me dio algo que no había tenido en semanas: control sobre mi destino, aunque fuera parcial, y una luz que me orientaba hacia la confrontación final. En ese abismo emocional también encontré un tipo de renacer. La combinación de dolor, traición y soledad me enseñó a ser resiliente, a confiar en mi instinto y a no permitir que nadie definiera mi valor. Este punto más bajo no fue solo un hundimiento, sino la base sobre la cual construiría la fortaleza necesaria para enfrentar al verdadero villano de mi historia.
Nunca olvidaré el día en que finalmente entendí todo. Tras meses de búsqueda, de dolor, de traiciones y aprendizajes, me encontré frente a documentos antiguos, cartas olvidadas y fotografías que arrojaban luz sobre la tragedia que había marcado mi vida. Era como si Sevilla misma me hubiera conducido hacia la verdad, y cada rincón de la ciudad me recordara que todo tenía un propósito. La revelación fue devastadora y liberadora a la vez. Descubrí que el antagonista principal, la persona responsable de gran parte de mi sufrimiento, no era un extraño. Era un pariente cercano que había manipulado los eventos para proteger secretos familiares que nunca debía haber conocido. La humillación que sufrí, los engaños y las traiciones estaban ligados a decisiones tomadas décadas atrás, decisiones que habían definido el destino de varias generaciones. Además, comprendí el verdadero motivo de la tragedia inicial. No era capricho, ni simple maldad, sino una combinación de miedo, ambición y lealtades equivocadas. Todo lo que creía que era casualidad, cada evento que me había empujado a huir y a reconstruirme, tenía un propósito detrás, aunque doloroso y difícil de aceptar. Daniel y yo revisamos cada documento, cada registro, y finalmente entendimos cómo Luis y otros aliados del antagonista habían trabajado en conjunto para mantenerme alejado de la verdad. Todo estaba cuidadosamente planificado, y la magnitud de la manipulación me dejó sin aliento. Pero, paradójicamente, esta claridad me dio poder. Ahora sabía con quién enfrentaba y que buscaba proteger. Mientras asimilaba todo, sentí una mezcla intensa de emociones, rabia, tristeza, liberación y determinación. Por primera vez, entendí que no podía permitirme actuar impulsivamente, que cada paso hacia el enfrentamiento final debía estar calculado y fundamentado en todo lo que había aprendido durante este viaje. Cada sacrificio, cada traición y cada pérdida habían servido para prepararme para este momento. La verdad del pasado también me permitió perdonar, aunque no olvidar. Comprendí que la justicia no siempre es castigo, a veces es enfrentar los hechos con valentía y decidir cómo reconstruir la propia vida después de la traición. Esta comprensión me dio la fuerza para organizar mi estrategia, para anticipar los movimientos del antagonista y para estar listo emocional y mentalmente para el enfrentamiento que definiría mi destino. Esa noche, mientras caminaba por la plaza de España bajo la luz de las farolas, sentí que todo el dolor, cada lágrima y cada sacrificio habían valido la pena. Estaba listo. Sabía que la confrontación definitiva se acercaba, y aunque el miedo estaba presente, también lo estaba la certeza de que ahora tenía las herramientas, la claridad y la fuerza necesarias para enfrentar la verdad y reclamar mi vida. Llegó el día que había temido y esperado a la vez. Después de meses de preparación, de pérdidas y de aprendizajes, estaba frente a frente con el antagonista principal en un antiguo edificio familiar, cargado de historia y secretos. La tensión en el aire era casi palpable. Cada mirada, cada gesto parecía contener décadas de traiciones. El primer intercambio de palabras fue frío, calculado. Él intentó manipularme, recordándome mi vulnerabilidad, pero yo ya no era el mismo de hace meses. Cada sacrificio, cada pérdida y cada descubrimiento me habían transformado. Mis emociones seguían presentes, sí, pero ahora estaban bajo control, dirigidas hacia un propósito claro: enfrentar la verdad y reclamar justicia, no solo para mí, sino para toda la historia familiar que había quedado marcada por secretos y traiciones. Durante el enfrentamiento, salieron a la luz secretos que jamás habría imaginado. Descubrí conexiones ocultas, alianzas que parecían imposibles y motivos que explicaban acciones que hasta ahora parecían inexplicables. Cada revelación fue un golpe emocional, pero también una pieza más del rompecabezas que finalmente podía entender en su totalidad. La tensión alcanzó su punto máximo cuando se produjo un sacrificio inesperado. Alguien cercano a mí intervino para protegerme en un momento crítico, arriesgando todo para asegurar que yo pudiera actuar con claridad. Esa acción me llenó de una mezcla de gratitud y dolor. La lección fue clara, incluso en el enfrentamiento más difícil. La lealtad y el amor genuino tienen un poder transformador. Finalmente, llegó el momento de elegir entre justicia y redención. Podría vengarme de quien me había traicionado, responder con la misma manipulación y dolor que me habían infligido, o elegir un camino más difícil: perdonar, reconstruir y cerrar el ciclo sin perpetuar el sufrimiento. Tomé la decisión con firmeza, consciente de que no era un acto de debilidad, sino de fuerza.
El antagonista quedó impactado por mi elección, y en ese instante comprendí algo profundo. La verdadera victoria no está en destruir al enemigo, sino en liberarse de las cadenas del pasado, en transformar el dolor en aprendizaje y en seguir adelante con integridad. Al final del enfrentamiento, todo parecía calmo, casi irreal. La verdad estaba frente a mí, los secretos habían sido revelados y la tensión acumulada durante meses comenzó a disiparse. Sabía que mi vida cambiaría para siempre, pero también sentía que por fin podía respirar, que había logrado cerrar un capítulo que parecía interminable. Después del enfrentamiento decisivo, sentí un alivio que no había conocido en años. La verdad estaba frente a mí, los secretos finalmente revelados, y por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin el peso del pasado aplastándome el pecho. Sevilla, con su historia y sus calles empedradas, se convirtió en testigo de mi renacer. Decidí reconstruir mi vida con base en lo aprendido, resiliencia, claridad, sobre todo, la capacidad de perdonar. La justicia ya no significaba castigo, sino reconocer lo que había sucedido, aceptar las heridas y avanzar con integridad. Mi relación con Daniel y Clara se fortaleció, y juntos comenzamos a ayudar a otros que, como yo, habían sido atrapados en los secretos y traiciones familiares. Cada paso hacia la redención fue acompañado de reflexión y serenidad. Entendí que el dolor no desaparece, pero puede transformarse en fuerza. Aprendí a confiar en mis instintos, a valorar la verdad y a elegir cuidadosamente en quién apoyarme. La experiencia me enseñó que la vida es un delicado equilibrio entre la vulnerabilidad y la fortaleza, y que los sacrificios que otros hacen por ti son regalos que se honran con gratitud y responsabilidad. Justo cuando pensaba que todo comenzaba a estabilizarse, ocurrió un acontecimiento final inesperado. Una carta antigua, que había pasado desapercibida durante toda la investigación, llegó a mis manos. Era de alguien que creía perdido, un miembro de mi familia, que durante años había sido parte de los secretos y la manipulación, pero que ahora buscaba reconciliarse y revelar información adicional que cambiaría para siempre lo que creía saber. El contenido de esa carta no solo aclaró detalles que habían permanecido ambiguos, sino que también ofreció la posibilidad de cerrar definitivamente el ciclo emocional que había marcado mi vida. La revelación fue un golpe de sorpresa y esperanza a la vez. Entendí que, incluso después de la traición más profunda, podía existir la posibilidad de reconciliación y entendimiento. Mientras leía, sentí como una paz inesperada llenaba mi corazón. No se trataba solo de justicia, ni de venganza, ni de secretos descubiertos. Se trataba de cerrar heridas, aprender de ellas y construir un camino nuevo, libre y consciente. Cada lágrima derramada, cada pérdida sufrida, cada sacrificio hecho había servido para llegar a este momento de claridad y fortaleza emocional. Finalmente, me senté frente al río Guadalquivir, recordando los días oscuros en los que parecía que nada tendría solución. Sonreí para mí mismo, consciente de que la vida me había puesto a prueba, me había llevado al límite y me había enseñado que la verdadera fuerza nace de enfrentar la verdad, aceptar el dolor y transformarlo en sabiduría y libertad. Y mientras el sol se reflejaba en el agua, supe que este no era el final, sino un nuevo comienzo. La redención no es un destino, sino un camino que se construye día a día, con valentía, amor y la certeza de que, incluso en las historias más dolorosas, siempre hay un espacio para la esperanza. La carta reveló que un familiar que creía perdido había estado protegiéndome a distancia durante años, guiándome inadvertidamente hacia la verdad. Esto no solo cerró el ciclo emocional, sino que abrió la posibilidad de reconstruir vínculos rotos y seguir adelante con un futuro inesperado y esperanzador.